Ok, buenas tardes a todos. En la sesión de hoy vamos a trabajar en la primera parte de la regla del L'Hopital y después en la segunda parte vamos a trabajar con estudio de curvas. ¿Okay? Yo lo que quiero con la sesión de hoy es como aclarar puntos que yo sé son clave para la comprensión de este tema. ¿Okay? Son puntos donde los estudiantes suelen cometer algunos errores, entonces lo que quiero hacer énfasis en esta sesión, más que explicar todo con detalle, porque ustedes ya tienen materiales la semana pasada con los que deben haber estudiado estos contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hablar, bueno, como siempre, lo que tenemos previsto hoy es, bueno, ya les voy a hablar el objetivo, un breve resumen sobre la regla del L'Hopital, algunos ejemplos y un punto que he llamado recapitulemos, en el que vamos a mencionar aspectos que son de interés y que debemos recordar cuando utilizamos la regla del L'Hopital. Como siempre, si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues me pregunta, ¿ok? Para no dejarlo para el final, atendemos la duda en el momento. El objetivo de esta sesión es explicar por medio de ejemplos cómo se aplica la regla del L'Hopital. Y entonces lo primero que vamos a hacer es ver un breve resumen. Lo primero que nos preguntamos es qué es la regla del L'Hopital, y pues la regla del L'Hopital es un teorema, ¿ok? ¿Para qué sirve? Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Para qué sirve la regla del L'Hopital? Para resolver límites indeterminados. No es una regla para derivar. Es una regla o un teorema que nos permite resolver límites indeterminados. ¿Ok? ¿De qué forma? De la forma 0 sobre 0 o de la forma infinito sobre infinito. ¿Y en qué consiste? Pues en obtener un límite equivalente al que deseamos resolver, pero que lo obtenemos derivando el numerador entre la derivada del denominador, siempre y cuando ese límite nuevo que generamos derivando el numerador entre la derivada del denominador existe. ¿Okay? Estos son como los tres grandes aspectos que debemos tener claros de la regla de L'Hopital. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en la solución. Ok, aquí estoy de nuevo. Pido disculpas, el internet hoy está un poco terrorífico. Bueno, entonces vamos a ver, les estaba comentando cómo aplicamos esa regla en la solución de límite. Vamos a verlo a través de 5 ejemplos. ¿Okay? El primer ejemplo nos dicen resuelve el límite cuando x tiende a pi medios de coseno de x medios menos seno de x medios, toda esa resta multiplicada por la tangente de x. Cuando nosotros evaluamos, sustituyendo donde está x y medios, obtenemos coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos, que sabemos que da raíz de 2 sobre 2 en ambos casos, por lo tanto este primer factor tiende a 0, entre la tangente de pi medios. La tangente de pi medios, seno de pi medios, que vale 1, entre coseno de pi medios, que tiende a 0. Y ya sabemos que 1 entre 0 va a ser o más infinito o menos infinito, dependiendo de si se trata de un 0 por la derecha o un 0 por la izquierda. En este caso, como estamos reconociendo la indeterminación, para nosotros no es relevante en este punto si es más o menos infinito. Es muy relevante cuando ya estoy llegando a la respuesta final del límite. Pero en este punto, donde estoy reconociendo la indeterminación, pues lo que me interesa reconocer es que ahí hay una tendencia a infinito. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero es transformar eso en un cociente, porque como ya dije anteriormente, el L'Hopital solo sirve para límites indeterminados de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Transformamos eso en un cociente. La manera más
rápida o sencilla de transformar eso en un cociente es trabajando la función tangente de x, por lo tanto obtenemos el límite cuando x tiende a pi medios de coseno de x medios menos seno de x medios por seno de x sobre coseno de x. Una cosa que yo quiero resaltar en esta sesión de hoy es que el hecho que nosotros descubramos que ahora tenemos una nueva regla para resolver límites indeterminados no significa que nos debemos olvidar de todo lo anterior que estudiamos de límites. Es absolutamente todo lo contrario. La regla de L'Hopital es muy poderosa cuando la combinamos de manera adecuada con todos los demás teoremas de límites que ya estudiamos. Entonces, ¿qué observo yo aquí? Yo observo que el factor coseno de x medios menos seno de x medios tiende a 0. El factor seno de x no tiende a 0, porque seno cuando x tiende a pi medios me va a dar 1. Y el denominador coseno de x sí tiende a 0. Por lo tanto, yo estoy viendo el 0 en esta diferencia y el 0 en este coseno. Entonces, yo reestructuro la función. ¿Cómo la voy a reestructurar? Como coseno de x medios menos seno de x medios dividido entre coseno de x, que es esta estructura que tengo aquí, y esa estructura me da una indeterminación 0 sobre 0, por el límite cuando x tiende a pi medios de seno de x. Este límite es un límite determinado, él no tiene problema. Yo lo evalúo y él me da 1, tranquilamente. Todo lo que hemos aprendido de límites sigue vigente. Ya sabemos, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces yo separo convenientemente esa expresión y me da 1. Y me quedo trabajando el límite indeterminado. ¿Qué pasa con este límite indeterminado? Como él es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, yo puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿En qué consiste la regla de L'Hopital? Derivo el numerador entre la derivada del denominador. ¿Cómo voy a derivar ese numerador y cómo voy a derivar ese denominador? Va a depender de cómo sea la función. Si ella es compuesta, regla de la cadena. Si hay un cociente, derivo como un cociente. Si es un producto, derivo como un producto, etc. ¿Okay? Entonces vemos el numerador, vemos que es coseno de x medio menos seno de x medio, derivamos. Esa señora es una función compuesta. La derivada de coseno es menos seno de x medio, porque al ser compuesta derivamos la externa manteniendo la interna igual, por la derivada de x medios. Recuerden que x medios, x entre 2, lo podemos entender, y es muchísimo mejor para derivar, como un medio que está multiplicando a la x. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos allí es una constante por una función. Entonces mantengo mi constante, que es un medio, la derivada de x, que me da 1. Por eso es que directamente ponemos un medio. Menos la derivada de seno de x medios. La derivada de seno de x medios, coseno de x medios, porque derivo la externa, manteniendo la interna igual, por la derivada de la interna, que me da un medio. Entre la derivada de coseno de x y la derivada de coseno de x es seno de x. Aquí ya nosotros derivamos, obtuvimos un límite equivalente al que queremos resolver y ahora lo que hacemos es ver qué está pasando con ese límite. Fíjense que yo saqué factor común menos un medio y me doy cuenta al sacar factor común menos un medio que lo que me queda es una suma. Por lo tanto, ya aquí no hay indeterminación. Procedo al paso al límite. Recuerden que el paso al límite es sustituir la x por ese pi medios al cual está tendiendo y el operador límite se deja de escribir. Por eso es que aquí ya no decimos límite cuando x tiende a pi medios. Saqué factor común menos un medio, ese menos un medio multiplica el seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos, porque x medios, pi medios dividido entre 2 me da pi cuartos. El seno de pi cuartos me da raíz de 2 sobre 2, el coseno de pi cuartos me da raíz de 2 sobre 2, en el denominador seno de pi medios que vale 1. Por lo tanto, cuando resolvemos esa operación, eso nos da menos raíz de 2 sobre 2. Y ya hemos resuelto ese límite indeterminado. ¿Alguna pregunta?
Ok. Seguimos el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 tenemos límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x por tangente de x más pi cuartos. Lo mismo. Evaluamos, al sustituir x por pi cuartos nos queda coseno. Aquí estoy de nuevo. Disculpen de verdad. Bueno. Ok, entonces, decía, estamos en el límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x por tangente de x más pi cuartos. Si x tiende a pi cuartos, pues 2 por pi cuartos me da pi medio, el coseno de pi medios me da 0. E igual que en el ejemplo anterior, pi cuartos más pi cuartos me da pi medio, la tangente de pi medios ya sabemos que va a ser o más infinito o menos infinito. Lo mismo que antes, debemos transformar ese límite en un cociente equivalente, porque si no, no podemos utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, la manera más sencilla es abordar la función tangente. La tangente de x más pi cuartos la expresamos como seno de x más pi cuartos sobre coseno de x más pi cuartos. Igual que en el caso anterior, vemos que los términos que dan 0 son coseno de 2x y coseno de x más pi cuartos. Por lo tanto, separamos convenientemente esa función. Entonces se convierte en el límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de 2x sobre coseno de x más pi cuartos por el límite cuando x tiende a pi cuartos de seno de x más pi cuartos. Este límite que está en azul es un límite determinado, vale 1. El problema está en esta fracción que nos está dando una indeterminación 0 sobre 0. ¿Qué hacemos entonces? Como es una indeterminación 0 sobre 0, pues aplicamos la regla de L'Hopital. Entonces sería el límite cuando x tiende a pi cuartos, derivamos el numerador, es una función compuesta, por lo tanto derivamos la externa, la derivada de coseno de 2x me da menos seno de 2x, por la derivada de la función interna, que es 2x, la derivada de 2x me da 2. En el denominador, la derivada de coseno de x más pi cuartos es menos seno de x más pi cuartos por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna sería la derivada de x, que me da 1, más la derivada de pi cuartos, que me da 0. Y 1 más 0, pues da 1, y como está multiplicando, es el elemento neutro de la multiplicación, no lo colocamos en esa expresión. El signo negativo se simplifica y procedemos al paso al límite. Esto me da 2 seno de pi medios, porque 2 por pi cuartos me da pi medios, que este señor sabemos que vale 1, es notable, entre seno de pi cuartos más pi cuartos, y el seno de pi cuartos más pi cuartos da seno de pi medios, que también vale 1. 2 por 1 entre 1 nos da 2. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Profe, en la parte derecha, que es seno de x más pi cuartos sobre coseno de x más pi cuartos, Ajá, sí. ahí eso nunca es una indeterminación. O sea, en estos ejercicios hay una parte que es indeterminada y otra que no. No necesariamente. Tú tienes que analizar cómo es la función. Pero ¿qué pasa? Si hay una parte que no es indeterminada, a ti te conviene separarla. Porque ¿qué pasa si tú no la separas? Si tú no la separas en el numerador, te está quedando un producto
que no necesitas derivar como producto. ¿Me explico? Si yo no separo aquí, cuando yo voy a aplicar L'Hopital, yo tengo que decir la derivada de coseno de 2x por seno de x más pi cuarto sin derivar, más la derivada de seno de x más pi cuarto por coseno de 2x sin derivar. Entonces, el no utilizar los teoremas previos que nosotros estudiamos de límite, te puede convertir un límite por L'Hopital en una cosa monstruosa, dependiendo de cómo sea la función. Por ejemplo, si tú ves una posibilidad de racionalización o de factorizar y simplificar, eso es recomendado antes de aplicar L'Hopital. Porque ustedes después que aprendan L'Hopital, ustedes quieren aplicarlo sin razonarlo. Deriva arriba y deriva abajo, deriva arriba y deriva abajo, no importa, tú deriva arriba y deriva abajo. Y a veces se te puede convertir el ejercicio, como yo les digo a mis alumnos, en el monstruo de la laguna negra. Entonces ustedes no deben hacer procesos mecánicos, ustedes deben razonar qué camino me conviene. Si yo veo la posibilidad de separar, como en estos dos ejemplos, en un límite determinado, hazlo, porque eso te va a facilitar la derivada. ¿Me explico? No siempre te va a ocurrir, pero cuando te ocurre, tú lo debes aprovechar. Porque yo estoy trayendo estos ejemplos precisamente porque quiero que lo vean. Cuando no me queda más remedio, bueno, lo tengo que trabajar como él está. Ya vamos a ver en algún otro ejemplo. Pero si yo veo alguna posibilidad de separación y de evaluar porque el límite no es indeterminado, eso es un atajo para ti. Te facilita el proceso de derivación. ¿Qué consideraciones tienes que tener? Tienes que tener mucho cuidado. Este límite que yo he puesto aquí en azul, si él está multiplicando y te da 0, tú no lo puedes separar. ¿Por qué? Porque un 0 multiplicando puede ser una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces tienes que tener cuidado. Si él te da infinito y está multiplicando, tampoco. Porque entonces tú puedes estar escondiendo un 0 por infinito. Entonces tú vas a separar cuando eso te está dando un número. ¿Ok? O si aquí hay una suma, si aquí hay una suma o una resta, en vez de un producto, como sabemos, el límite de una suma es la suma de los límites, si aquí te estuviera dando 0 y estás sumando, pues ahí sí no hay problema, porque 0 es el elemento neutro de la suma. ¿Ok? Pero si está multiplicando, no puedes separar un límite que te dé 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer el ejemplo 3. El ejemplo 3 y el ejemplo 4 son los dos límites que salieron en el segundo examen parcial. Y yo lo que les voy a mostrar aquí es otro camino para resolver ese límite distinto al que utilizamos cuando aplicamos el examen parcial porque todavía no conocíamos la regla del L'Hopital. ¿Okay? Este límite es límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 5x sobre x por seno de la raíz de 3 por x. Si x tiende a 0, coseno de 5 por 0 me da 0, coseno de 0 vale 1, 1 menos 1 da 0. 0 multiplicado por seno de 0, pues también nos da 0. Por lo tanto, aquí hay una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, fíjate qué pasa en este caso. En este caso yo no tengo ninguna separación posible. ¿Por qué no tengo ninguna separación posible? Porque si yo pongo la x afuera como 1 sobre x, 1 sobre x cuando x tiende a 0 va a tender o a infinito o a menos infinito. Entonces estoy multiplicando por un infinito, corro el riesgo de que eso sea un 0 por infinito. Entonces yo aquí no puedo separar nada. Como ya es una indeterminación, o lo mismo con el seno de raíz de 3x, ¿ok? Como ya es una indeterminación 0 sobre 0, ¿qué hago? Directamente el L'Hopital. ¿Qué tengo en el numerador? Una resta. Entonces derivo como resta. La derivada de 1, como es una constante, me da 0, por eso que no está puesto. Menos.
La derivada de coseno de 5x, derivo la externa, la derivada de coseno de 5x es menos seno de 5x por la derivada de la interna. La interna es 5x, la derivada de 5x me da 5. Aquí está, derivé el numerador. Me voy al denominador. ¿Qué tengo en el denominador? Un producto. Entonces tengo que derivar como producto. La derivada de x me da 1 por seno de raíz de 3x sin derivar, más x sin derivar, x, por la derivada de seno de raíz de 3x. La derivada de seno de raíz de 3x es coseno de raíz de 3x. Como es compuesta, va multiplicada por la derivada interna, por raíz de 3, que es la derivada interna. Trabajamos un poco algebraicamente esa expresión. El 5 es una constante que está multiplicando, puede salir del operador límite, menos por menos nos da más, 1 es el elemento neutro de la multiplicación y reordeno ese término. Por lo tanto, esto nos queda 5 por el límite cuando x tiende a 0, de seno de 5x sobre seno hice un clic donde no debía y no otra vez. Ok, entonces estamos, disculpen muchachos. Estaba en el límite 5 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre la seno de la raíz de 3x más raíz de 3x por coseno de raíz de 3x. Fíjense que si nosotros evaluamos aquí, este límite vuelve a ser un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0, ¿ok? Vuelve a ser 0 sobre 0. Si x tiende a 0, seno de 5 por 0 me da 0, seno de 0 es 0, raíz de 3 por 0 me da 0, seno de 0 es 0, entonces este señor es 0, y raíz de 3 por 0 me va a dar que este señor es 0. Como él vuelve a ser 0 sobre 0, yo puedo volver a aplicar otra vez L'Hopital. La regla de L'Hopital yo la puedo aplicar de manera iterada siempre que el nuevo límite sea una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces mantengo el 5 multiplicando y aplico la regla de L'Hopital. La derivada de seno de 5x, derivo a la externa, la derivada de seno es coseno, mantengo la interna igual, coseno de 5x, por la derivada de la función interna. La derivada de 5x, 5. En el denominador tenemos una suma, derivo el primer término más la derivada del segundo término, pero ese segundo término es un producto. Entonces, cuando yo vaya a derivar ese señor, tengo que derivar como un producto. Entonces, derivemos. La derivada de seno de raíz de 3x es coseno de raíz de 3x por la derivada interna, que es raíz de 3, más la derivada de raíz de 3 por x me da raíz de 3 por coseno de raíz de 3x sin derivar, más raíz de 3 por x sin derivar por la derivada del coseno de raíz de 3x, raíz de 3 por x. La derivada de coseno menos seno de raíz de 3 por x tal cual sin derivar por la derivada de la interna que da raíz de 3. Cuando nos detenemos en este punto, verificamos qué está pasando y ya vemos que aquí no hay indeterminación porque el coseno de 0 me da 1, el coseno de 0 me da 1 y los demás términos están sumando, por lo tanto ya no hay indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Qué hacemos entonces? Paso al límite. 5 por 5 por coseno de 0 sobre raíz de 3, la raíz de 3 por coseno de 0 más raíz de 3 por coseno de 0 más 0 que viene de este término. Al sustituir la x por 0, todo este término se anula. En consecuencia, esto nos da 5 por 5, 25, raíz de 3 más raíz de 3, que nos da 2 raíz de 3 en el denominador,
Y ese es el resultado del INVI. ¿Alguna pregunta? Profe, no se está escuchando nada. Ay, Dios mío, eso está grave. O sea, toda la No explicación se entiende nada, profe. no se entiende. El internet como que le está fallando, se escucha entrecortado. Déjame, vamos a hacer una cosa. Vamos